Qué gusto estar una vez más con ustedes. El tema que vamos a tratar hoy es la educación. Es una vertiente que usted va a conocer, que yo también voy a tener la oportunidad de adentrarme en este mundo. Y para eso me acompaña el viceministro, el doctor Carlos Saldaña. Él es el viceministro de Educación Extraescolar y Alternativa. Gracias, doctor. ¿Podría explicarme qué Muy bien. significa estas tareas que usted tiene por delante? Gracias, Haroldo. Primero, muchas gracias por esta oportunidad de dialogar con usted, porque admiro muchísimo toda esta vida. He admirado su trabajo periodístico y de aporte, incluso en temáticas de derechos humanos, que siempre admiré esa labor. Cómo se combinaba un comunicador social con el tema de derechos humanos. Eso es una combinación muy interesante. Eh, yo quisiera enfatizar que la ley de Guatemala es de las pocas leyes en América, por lo menos, que habla de dos partes del sistema educativo, el escolar y el extraescolar. Es de las pocas leyes que tienen en un artículo, en varios artículos, en 6 artículos de la ley, aparece la referencia a educación extraescolar. En el artículo 6 de la ley de Guatemala se define el sistema educativo, se divide en dos, el subsistema escolar y el subsistema extraescolar. O sea, la ley lo dice. ¿Qué es eso? La ley habla de que todos aquellos que no pudieron, todas aquellas personas que no pudieron estudiar, que estudiaron y dejaron de estudiar por cualquier razón, etcétera, que quedaron fuera del mundo educativo, tienen la oportunidad a través del subsistema de educación extraescolar. En otras palabras, este es un subsistema que está concebido, y nosotros lo ejecutamos así, para combatir la exclusión educativa, para combatir toda aquella circunstancia que hace que la gente no pueda tener los estudios como primaria, básico y diversificado. Pero también, y esto es muy importante enfatizarlo, es un subsistema que esto muchísimo gracias a esta nueva administración y al empuje de la ministra Anabela Giraca. En educación extraescolar no procuramos solo que la gente regrese o termine sus estudios. También enfatizamos un esfuerzo por población excluida en todo sentido. Háblese personas, háblese niñas o jóvenes embarazadas o adolescentes embarazadas que son excluidas y que son denigradas. Nosotros tratamos de restituir ese derecho. Háblese de trabajadores pobres o personas empobrecidas que tienen un nivel de vida muy complicado, no solo para estudiar, sino para vivir. Y entonces nosotros trabajamos con ese tipo de población, ya sea en lo educativo o en la formación técnica. Y esto es maravilloso, no lo inventamos como gobierno, hay que decirlo plenamente, no es un invento nuestro, pero nosotros lo hemos asumido con mucha pasión. Hacemos la certificación de competencias, que significa que las personas que por experiencia dominan algo puedan ser evaluadas, y les generamos certificados expedidos por el Ministerio de Educación y son oficiales. Camarógrafo no creo que tengamos, no tengo ahorita el catálogo acá, pero desde camarógrafos hasta personas de cualquier tipo de ocupación que demuestran una experiencia y son sometidas a evaluación, pueden ser certificadas. Entonces, para concluir esta primera pregunta, la educación extraescolar es esa ala con la cual vuela la educación de Guatemala, pero está dedicada, definida, diseñada y comprometida a la gente que no puede estudiar. El que anda en la calle que no puede estudiar, si a alguno le interesa sacar su primaria, su básico o su diversificado, su bachillerato, pues se acerca con nosotros y nosotros le generamos opciones o presenciales o a distancia o híbridas. Es decir, propiciamos todas las condiciones posibles para que la gente estudie, para que saque sus estudios. Y es maravilloso y muy difícil también al mismo tiempo. Es complicado este esfuerzo porque nos ha tocado, donde más nos ha impactado, nos ha tocado el corazoncito, es cuando hay mujeres que han pasado 30 años, 20 años y nos dicen: yo de niña me quitaron el estudio porque era mujer. Y mi papá me lo quitó, mi abuelo me lo quitó, después crecí y no me dejaron estudiar. Y yo quería estudiar, yo quería aprender. Y después me junté con un hombre. Tuve 3, 4 hijos. Estos son testimonios que escuchaba mucho. Y ya no pude, me dejaron estudiar. El marido me dijo: de este momento se olvida de estudiar. Y lo hemos escuchado con muchas mujeres. Y yo quería estudiar. A mí me gusta estudiar. Me fascina aprender cosas.
hasta que finalmente se fue el marido, en varios casos de estos, hasta que se quedan solo con los hijos grandes, hasta que alguien, una vecina, me dijo, pero si quiere estudiar, ¿por qué no va ahí a extraescolar? Vaya a aprender ahí inscriben. Y varios casos de esto nos dicen, bueno, me contaron, fui, me dijeron, puedes estudiar esto, y se les emociona la cara, se les abren los ojos de emoción de decir, y finalmente pude estudiar, y estoy estudiando. Y vi una graduanda de más de 70 años, una emoción, que también hay mucha gente que dice, ¿y qué gana el país con una persona de 70 años sacando su bachillerato? ¿Por qué? ¿Por qué no? Si es el derecho a la educación que cualquier persona a cualquier edad tiene que tener, y probablemente esa persona no le va a servir para trabajar, le sirve para su propia dignificación, y algo importante, le sirve para ejemplificar a otros la necesidad de estudiar. Entonces, eso es educación extraescolar, el subsistema de educación extraescolar en la Ley de Educación, en los artículos 6, 30, 31 y 32 está estipulado qué es, cómo somos y a qué nos dedicamos. Y también por la pregunta y por esta oportunidad, la gente solo oye de educación escolar. Es importante que ya también oigan de la educación extraescolar, que es diferente a lo extracurricular. Pues la gente confunde extracurricular con extraescolar. Extracurricular es aquello que hacemos después del horario, estamos estudiando básicos o bachillerato o lo que sea, y nos hacen actividades para reforzar, para complementar. Eso se llama extracurricular. Extraescolar es lo que está fuera de lo escolar, lo que siempre quedó fuera del sistema educativo escolar. Estos casos que usted menciona, y yo veo que se emociona, ¿cómo puede hacer la gente para tener este contacto con la unidad extraescolar del Ministerio de Educación? Esa es una muy buena pregunta. A quien le interese, ojalá que alguien que nos oiga y nos vea y diga, yo quiero eso, yo quiero estudiar, puede acercarse a cualquier oficina del Ministerio de Educación en cualquier parte del país, en las 26 direcciones departamentales, pero puede ir a un supervisor, donde haya alguien de dependencia del ministerio, y pregunte por los programas de educación extraescolar. Si va a una dirección departamental, le van a decir, vaya con la coordinadora o con el coordinador departamental de educación extraescolar. Va con la persona, le dice, mire, yo quiero estudiar, esta coordinadora o esta persona que esté ahí le va a decir, bueno, usted quiere estudiar básicos o primaria, vamos a preinscribirla con alguien. Generalmente las preinscriben con un técnico y después el coordinador las inscribe y les van a explicar en qué tienen que hacer y empezar sus clases. Por la pregunta es importante también enfatizar, a diferencia del escolar que tiene un calendario escolar como, póngale, variado, pero empiezan las clases en febrero y terminan en noviembre, nosotros como extraescolar no tenemos un calendario específico. Podemos empezar mañana mismo, mañana mismo podrían inscribirse, empezar el lunes a estudiar y sacar su primaria, su básico, su diversificado. Bueno, saben que se dice mucho, ¿verdad?, que el desarrollo de los pueblos empieza por la educación. Y Guatemala, aunque hemos tenido rezagos en este punto, creo que es importante resaltar los esfuerzos que en la actualidad se están haciendo para, como bien ha dicho el señor viceministro, por X razón uno deja de estudiar y porque tiene que trabajar, por otras obligaciones, pues se abre esta ventana, esta oportunidad que está allí para usted. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos en un momento con ustedes. Tu voz construye la Guatemala del futuro. Participa en la consulta ciudadana en la página catum2052.gt y cuéntanos tus sueños y aspiraciones para la Guatemala del futuro. Tu voz construye la Guatemala del futuro. Ya estamos de nuevo acá con ustedes. A ver, habló del ejemplo de una señora de 70 años. Tengo entendido también que en situaciones de niñas y jóvenes que resultan embarazadas, también el programa las atrae. ¿Podría explicarnos un poco? Sí, a través de un trabajo con compañeras de la Dirección General de Educación Extraescolar, empezamos a entender y a comprender la necesidad de que el derecho a la educación se restituyera
en adolescentes y jóvenes o embarazadas o madres. Es decir, y empezamos con un proceso muy, muy tranquilo. Hicimos un pilotaje en Alta Verapaz, empezamos a descubrir qué había que hacer. Se hizo la propuesta con una consultora para hacer una especie de ruta de atención, qué debe hacer el Ministerio de Educación, qué debe hacer otras dependencias. Y empezamos. No hemos, para las cantidades tan grandotas de jóvenes afectadas por esta tragedia que es el abuso sexual, el embarazo en niñas, los números son grandísimos, pero nosotros, pero nuestros números son muy pequeños, comparados con esa realidad. Sin embargo, como Ministerio de Educación hemos empezado, porque nuestra tarea es la restitución del derecho educativo, del derecho a la educación, perdón. Y entonces empezamos a generar esa estrategia. Alrededor de, en población vulnerable tenemos más de 700 personas que están yendo al sistema educativo. Nos encargamos de eso, estudiamos los casos y hacemos que en extraescolar y en algunos casos en escolar puedan seguir estudiando. En el caso específico de adolescentes y tanto embarazadas como adolescentes o jóvenes que están embarazadas o que fueron abusadas, etcétera, nosotros ya vamos atendiendo más de 300 jóvenes en esta situación. ¿Cómo las atendemos? No lo hace el Ministerio de Educación solo, lo hacemos junto con otras dependencias, porque eso es un tema que la SBET tiene la rectora. Nosotros nos encargamos de asegurar el derecho a la educación de estas personas. Y el asegurar el derecho a la educación significa que si no ha sacado su primaria, pues nosotros orientamos para que saque la primaria o el básico o el diversificado. Y en algunos casos, que son los menos, pero ya hay cada vez más, nuestra restitución al derecho a la educación a través en esta realidad es concursos técnicos. Algunas veces nos toca no asegurar que estudien primaria, básica o diversificado, sino que estudien alguna formación específica técnica que les permita no solo lo impacto psicosocial, sino también alguna habilidad que les dé algún tipo de recursos económicos o que también, y esto es muy importante, al generarles una posibilidad educativa, les contribuya junto a otras dependencias a sentirse más plenas, ir saliendo de ese impacto. Porque hay que decirlo claramente, si tenemos un adolescente de 16 años, hemos visto casos de 13 años, que está embarazada, eso es una terrible, tragedia, ¿no? Terrible. No hay que ponerlo de otro modo, es una tragedia. Contra esa tragedia, por lo menos el Ministerio de Educación está haciendo este tipo de esfuerzos para que las personas puedan estudiar en las formas más flexibles que se pueda. Sí, me entra la inquietud. Cuando hablamos de educación extraescolar, eso significa que no voy a un aula, digamos, Esa es una buena pregunta. como van el resto, ¿verdad? ¿Cómo se maneja esto? Esa es una pregunta muy importante porque es una de las características de extraescolar es su flexibilidad. Nosotros no tenemos escuela, no tenemos aulas así organizadas por el Ministerio de Educación. Y es una muy buena pregunta. Nosotros hacemos nuestro esfuerzo gracias al apoyo le llamamos entidades implementadoras, de entidades distintas que generan el esfuerzo y que nos permiten espacios, las municipalidades, algunas organizaciones religiosas, algunas familias. A veces se hace al aire libre, bajo un árbol. La gente está ahí estudiando. Tenemos fotos de la gente estudiando y trabajando. Y entonces tenemos el caso de alguien que dando clases en un cementerio en Santa Rosa. Es bien variado. Entonces, como decía hace un rato, ni tenemos un calendario tan fijo, pero tampoco tenemos las aulas. Ahora, para algunos casos, algunos cursos técnicos sí necesitamos instalaciones. Y ahí es donde aparece el maravilloso aporte de muchos alcaldes, de muchas municipalidades, porque tenemos, ponerle, un curso de repostería o un curso de cocina necesita cocina. Un curso de costura necesita costura, máquinas y materiales. Entonces ahí necesitamos tener espacios físicos. Eso nos lo aportan muchas veces las municipalidades o algunas dependencias o algunas ONGs que hay que reconocer el trabajo de gente como Ceiba, que es una ONG guatemalteca que hace un trabajo enorme generando sus instalaciones y aportando en la formación técnica y académica de adolescentes. Pero así es extraescolar.
El concepto clave es la itinerancia. Los maestros van, muchas veces nos toca ir a los lugares, en lugar de que las poblaciones o la gente llegue a los lugares. Yo lo he dicho mucho, hay casos que nuestros educadores, recuerdo ahorita de educadoras que se desplazan a las casas cuando las condiciones de la niña o del niño son realmente dramáticas. Eso es una sensibilidad que solo los que estamos ahí hemos podido ver de cerca y van hacia el lugar. Y yo incluso tengo fotos y van al lugar. Y van a la persona porque es una persona con discapacidad o lo que sea, y van ahí y generan el derecho educativo. Esto es puro el derecho a la educación en la concreta, en la más dramática de las concreciones, ¿verdad? ¿Y por qué decidió usted enfrentar? Porque este es un reto al final, ¿no? No hay algo establecido como la escuela, como el instituto, sino usted nos está explicando muy bien, es ir allá. Uh-huh. ¿Qué ha significado este reto para es usted? que, Haroldo, la educación extraescolar es una de las vías, ojalá que lo entiendan así como sociedad, por eso agradezco mucho este espacio, la sociedad, las instituciones, el Estado mismo, los políticos que el otro año estarán en un proceso electoral y van a... Es importante que entiendan que las brechas económicas, sociales, culturales que hay muy grandes en el país y que pueden resolverse a través de la educación, en el caso de Guatemala se podrán resolver de mejor manera o de manera más impactante a través de la extraescolar. Porque la educación extraescolar es la que va a población joven y adulta, donde se concentra el empobrecimiento, donde se concentra la exclusión y donde los efectos en esa población van a tener efectos en otros. Por ejemplo, lo poquito que hacemos nosotros con población privada de libertad, es bien importante esto. Nosotros trabajamos con población privada de libertad a través de educadores que no son necesariamente nuestros, pero nosotros somos los que conducimos, certificamos y uno dice... ¿Cuál es la importancia de trabajar con un hombre que está o una mujer que está privada de libertad? Si por alguna razón está ahí, es lo que diríamos todos. Ajá, pero se nos olvida que educación extraescolar va a ir con esa persona, pero lo que hagamos académicamente con esa persona va a impactar en familias y va a impactar en un entorno familiar y comunitario que deberíamos todos juntos tratar de que no reproduzca lo que esa persona hizo. Entonces, cuando una persona aprende algún curso con nosotros y tratamos de que sea integral, es porque queremos que esa persona, no necesariamente esa persona, deje de reproducir la injusticia, porque ella ya la reproduce, pero sí sus hijos, sus familiares, que vayan a la escuela, a lo escolar, que no vengan a lo extraescolar, sino que vayan a lo escolar. En otras palabras, la respuesta es, primero es apasionantísimo el tema de la educación extraescolar, y hay mucha gente en el ministerio y fuera de todo el país que está muy comprometida, son realmente gente muy valiosa. Y segundo, porque tiene una visión de Estado. La educación extraescolar es una visión de Estado. Tenemos pocos números, tenemos que incrementar eso. El presupuesto de extraescolar es muy pequeño, pero bueno, es un esfuerzo de Estado que tenemos que seguir haciendo. Vamos a hacer una breve pausa. Yo sigo insistiendo, ¿verdad? No hay edad para educarse, no hay edad para aprender. Y siempre es importante a nivel personal ir acumulando experiencias, ir acumulando también esa posibilidad de cambiar nuestras vidas a través de la educación. Hacemos una breve pausa y un momentito regresamos con ustedes. Tu voz construye la Guatemala del futuro. Participa en la consulta ciudadana en la página catum2052.gt y cuéntanos tus sueños y aspiraciones para la Guatemala del futuro. Tu voz construye la Guatemala del futuro. Lo que es importante es que la educación es un derecho. Nunca olvide eso. Usted tiene derecho a educarse. Doctor, usted hablaba de una señora de 70 años, pero también ha mencionado niñas de 13, adolescentes de 16. ¿Cuáles son esos rangos de edad donde se puede involucrar este tipo de proyectos? Cuando uno habla de la educación como un derecho, que es lo que acaba de decir Haroldo,
significa es muy importante diferenciar un derecho de un servicio. Todos pagamos por servicios. Por los derechos no se paga. Los derechos están implicados en la Constitución Política de la República y el derecho a la educación debe ser gratuito. Todo lo de educación extraescolar, y si alguien ve que le están cobrando, hay que demandar eso, hay que denunciarlo, perdón. Todo lo que hacemos es gratuito, tiene que ser gratuito. Entonces, las edades son importantes porque por razones de carácter más técnico es que tenemos ciertos límites para entrar, no para salir. Por ejemplo, si alguien quiere estudiar primaria, educación primaria, al menos tiene que tener 13 años, porque no debemos propiciar la educación extraescolar en menores, ¿verdad? No, niños. Entonces, 13 años. Si alguien quiere sacar sus estudios equivalentes a lo básico en el escolar, 15 años. Y si alguien quiere estudiar un bachillerato, tenemos uno, puede entrar a la edad de 17 años. Esos son los mínimos para entrar. En algunos cursos técnicos tenemos edades de 14 o de 15. Por ejemplo, cuando certificamos competencias, si usted es un albañil que tiene experiencia, que domina el oficio y que algún día le gustaría tener un papel en sus manos donde diga, don Juanito Pérez es un albañil o usted es costurera con experiencia y quisiera algún día tener algo que le permita y le abra las puertas para trabajar en algo, en el Ministerio de Educación tenemos en extraescolar la posibilidad de hacer evaluaciones. Ahí hay edades, ahí sí hay 15 años, 14 años en algunos casos, porque no queremos propiciar el trabajo infantil. Pero para arriba, no tenemos límites, de ahí para arriba no hay límites. Decía alguien, como dice el director, nuestro director, si tiene 105 años no pasa nada, puede entrar. Pero es importante que se sientan como el derecho a la educación, es el derecho a la educación. Con las becas que estamos del año pasado por el Congreso de la República, por ley del Congreso de la República en el presupuesto, nosotros como extraescolar nos corresponde la obligación de cumplir con unas becas de inglés que se llaman becas para el desarrollo laboral, fortalecimiento laboral, se llaman ProBefi. Esas becas que el año pasado fueron las primeras y este año seguimos con un esfuerzo impresionante, más de 70 personas implicadas en esto. Esas becas, la idea es que aprendan inglés para trabajar y que aprendan inglés para poder ir a un lugar y ubicarse laboralmente. Esas becas tienen impacto en la vida de la gente porque le van a permitir tener trabajo. De hecho, lo puedo decir, tenemos apenas, es un número pequeño, pero como alguien dijo, no, es bastante. El año pasado para acá, que empezamos las becas, ya llevamos 477 personas trabajando, laborando, gracias a la beca de inglés, porque obtuvo un nivel de inglés. En esas becas tampoco hay límites. Bueno, 15 años para entrar, pero tampoco hay límites para el final. Cualquier tipo de persona puede entrar. Ahorita estamos ahorita ya va el año transcurriendo, entonces ya vamos cerrando como las posibilidades de entrar. Pero bueno, la idea es que el derecho a la educación es para el que no sabe como para el que sabe. En extraescolares, el que no sabe es nuestro principal candidato y entra a estudiar cualquier cosa cualquier cosa que podamos ofrecerle, académica o técnicamente. Y certificar, que es una cosa muy, muy linda, porque la gente, en Guatemala estamos acostumbrados a que los certificados son de la gente que estudia. Mi certificado de bachiller, de la universidad, del doctorado, y son grandes. Pero poco se hace por la gente que no ha podido estudiar, pero que domina algo. Quiero contarles que el año pasado, ni se imaginan cuál es la ocupación que más certificamos el año pasado. Más de 613 personas obtuvieron su certificado. Tanto a la ministra como a mí nos gusta firmarlos en papel. No lo podremos hacer ahora porque nos atrasamos mucho en la entrega de eso por la firma, porque nos toca firmar miles. Pero el año pasado, gracias al encuentro con la Escuela Nacional de Bomberos, certificamos bomberos. Hay aproximadamente la necesidad de certificar 5,000 bomberos. El año pasado certificamos 600, este año vamos ya ahí haciendo el esfuerzo. Y no es que nosotros como Ministerio de Educación evaluemos, son bomberos, nosotros no somos bomberos. Apagafuegos sí, pero bomberos no. Y entonces acudimos a los expertos, la Escuela Nacional de Bomberos, y con ellos se hacen los instrumentos de evaluación, se hacen las evaluaciones, y expertos de ellos son los que miden. Iguales con un carpintero, con un albañil, con una costurera. Ahorita en mayo hicimos la primera certificación de este año, la primera evaluación. 1,500 personas y tenemos que abrir una extemporánea
es posible, estamos revisando eso, que vayamos a hacer, y eso es muy interesante, certificaciones de trabajadores en granjas en Canadá. Allá en Canadá estamos alrededor de 3,000 personas, podremos certificar porque nos lo piden. Y vamos a ir muy probablemente habrá una jornada en Canadá donde se va a certificar el trabajo agrícola de personas. Ese papel les sirve a ellos para trabajar en Canadá. Y eso impacta la vida de las personas. Es que son cosas muy chiquitas, muy pequeñas, muy desconocidas, por eso agradezco este espacio, pero que de una u otra manera van a impactar en la vida de la gente e ir cerrando paulatinamente brechas económicas, sociales y culturales. ¿Y cuál es el objetivo que se han planteado en la sección extraescolar para lo que resta del año? Bueno, el objetivo, llevamos ahora la atención de servicios, 83,000 servicios, es decir, 53,000 más o menos estudiando los niveles estos que dije, primaria, básico y diversificado. Estamos con unos 20 y tantos miles en los cursos técnicos, más las certificaciones. Entonces, alrededor de 83,000 llevamos en el momento. La meta es mucho más de 100,000. Estamos en unos 110, 120,000 personas que tenemos que llegar, pero son metas chiquitas de todos modos. Nosotros podemos hablar de metas y de números, pero para lo que el país necesita, porque voy a hablar de esto que debía haber hecho al principio. Los cálculos y los análisis. En el sistema educativo escolar, el Ministerio de Educación atiende 3,100,000 y algo. Junto con lo privado, entre lo privado y lo público, en escolar, en los institutos, escuelas, colegios, hay aproximadamente 4,100,000 niños y adolescentes, niños, niñas y adolescentes, atendidos escolarmente. 4,2 millones. Fuera de todo sistema educativo hay 4,2 millones, es decir, la misma cantidad que hay atendida en el sistema educativo, esa misma cantidad está fuera de cualquier atención educativa. Entonces estamos hablando de una cosa así súper grande de 4,2 millones. Entonces, esa es la población que de 13 años para arriba o nunca estudió o estudió y no terminó. Sumando todo eso, hablamos de 4,2 millones. Lo mismo, es un número histórico porque son casi los mismos números de los que estudian y de los que no. Estamos hablando de 8 millones. Entonces, para esos 4,2 millones, nuestra atención es muy pequeña, pero tenemos que ir aumentando. Es una visión de Estado, un financiamiento muy pequeño el que tenemos, pero estamos subiendo. Bueno, la televisión el tiempo siempre se acorta, pero si usted quisiera un mensaje a los guatemaltecos, por favor. Que aquellos que no han estudiado no se metan en la cabeza que no pueden. Se puede. La ciencia hoy demuestra que a cualquier edad se puede aprender. Aquellos de ustedes que dejaron de estudiar y que quieren tener una oportunidad de estudiar, está educación extraescolar en todo el país. Aquellos de ustedes que les da vergüenza decir, yo no estudié en mi tiempo, olvídense de eso. Tenemos centenares de ejemplos de hombres y mujeres, pero principalmente mujeres, que descubrieron educación extraescolar y dijeron, no, esto no es motivo de vergüenza. Estudiar a cualquier edad, como dijo Haroldo, es un derecho. Así que extraescolar les abre las puertas con mucha ternura, con mucho cariño, con mucha dedicación y con un equipo en todo el país comprometido en que el derecho a la educación sea una realidad para las y los excluidos del país. Nuestra misión es las y los excluidos. Trabajamos con y para los excluidos. Así que bienvenidos a aquellos que no estudiaron. Vayan al ministerio y ahí les daremos toda la información necesaria para que con alegría puedan entrar al sistema educativo. Bueno, ya ustedes escucharon, el Ministerio de Educación está en todo el país. Ahí tiene oficinas, usted se puede acercar y recuerde, es un derecho que usted tiene de educarse, de aprender. Aquellos que han vivido por la carpintería, la herrería, o las mujeres que aprendieron a cocinar o a hacer ropa, tienen derecho también a tener un título, a tener ahí algo que les diga, usted también puede. Que esté muy bien y nos vemos entonces la próxima semana.